Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Seguimos estudiando como cada semana acerca de las excelencias de la ley de nuestro Dios. Recuerden la importancia de escuchar, comprender, entender y llevar a la práctica la palabra de nuestro Dios. Qué importante es conocer la revelación escrita de nuestro Dios, su palabra. Poder dedicar un tiempo para estudiarla, escudriñarla, entenderla y después aplicarla en cada una de las áreas de nuestra vida. Abrimos nuestra Biblia, Salmo 119. Estudiamos de los versículos 33 al 40. El salmista comienza diciendo: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. En esta porción el salmista comienza con una petición: enséñame. Algunos de nosotros no nos gusta ser enseñados. Pensamos que ya tenemos lo suficiente como para humillarnos y ser enseñados una vez más. Una persona que desea ser enseñada es una persona que muestra humildad, hambre de conocer, pero también el deseo de crecer y madurar en cada uno de los aspectos de su vida. El salmista en esta porción deja en claro el deseo tan profundo que tiene por conocer y comprender lo que significa caminar con Dios. Caminar, obedecer cada uno de sus estatutos. La persona que tiene la capacidad de preguntar y seguir las instrucciones es la persona que seguramente va a llegar a su destino. A veces nosotros tenemos miedo a preguntar porque o no queremos escuchar la respuesta o porque no queremos oír de alguien más lo que ya sabemos. Hay gente que ha venido y me ha dicho: pastor, ¿qué piensa de esto? Y mi respuesta es muy sencilla. ¿Quieres escuchar lo que ya sabes o quieres escuchar lo que tú quieres escuchar? Dice el salmista: enséñame tu camino, no lo que yo quiero, no lo que yo anhelo, deseo, lo que yo pienso o interpreto. Señor, enséñame tu camino y lo voy a guardar hasta el fin. Eso significa que lo voy a poner en práctica todos los días de mi vida. Muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios, pero solamente la ponemos en práctica en ciertos aspectos de nuestra vida. La teoría es muy buena, la práctica es necesaria y entonces es ahí cuando tomamos la decisión de prepararnos, no de confiar en nuestros instintos, en nuestras corazonadas, porque cada uno de estos aspectos nos puede llevar al fracaso. Nos preparamos, conocemos la palabra de Dios y entonces esperamos que Él nos guíe para poder tener victorias, para poder tener logros en su nombre. Ninguno de nosotros, aún respirando, podemos decir: ya lo sé todo, tengo lo suficiente, ya no necesito aprender. Es triste hoy en día cuando hay gente que no abre la palabra de Dios. No se deleita en esa revelación escrita. Solamente un tiempo conoció, la leyó, la memorizó y se ha quedado solamente con esos aspectos. Nosotros necesitamos seguirle diciendo a nuestro Dios: enséñame, y después ir a su palabra y comprenderla. Por eso el salmista sigue diciendo en el versículo 34: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Muchos de nosotros decimos: ya tengo el conocimiento, ahora, ¿qué necesito? Es muy sencillo: entendimiento. El entendimiento es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, con prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. El salmista le está diciendo: enséñame, Señor, enséñame tu palabra para que la pueda guardar hasta el fin. Y ahora le dice: dame entendimiento, Señor. Ayúdame para poder tener dirección, para saber cómo descifrar el agradarte a ti todos los días. No solo porque nosotros lo deseemos, vamos a agradar a Dios. O solamente porque hayamos tomado la decisión vamos a dejar de pecar. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos su guía, su fortaleza. Necesitamos confiar en Él. Por eso el salmista dice: sé lo que tengo que hacer, pero necesito tu ayuda para hacerlo. El entendimiento, hermanos, va más allá de nuestras emociones. Un verdadero entendimiento va más allá de nuestras intenciones. Por eso menciona que necesita entenderlo para después poder sentirlo. Algunos nos movemos solamente por nuestros sentimientos, por lo que queremos, por lo que vemos, aunque muchas veces no son los correctos. El salmista dice: Señor, primero deseo entender tu palabra, dame ese entendimiento, pero no en base a mi perspectiva, no en base a mi experiencia, no en base a lo que yo creo, sino que tu voluntad, Señor, sea hecha en mi vida.
Después de conocerla, entonces puedo ponerla en práctica. Tú y yo podemos conocer muchas cosas, pero aún no entenderlas porque no la hemos llevado a la práctica. Sí, yo sé que no necesito hacer esto. Sí, yo sé que necesito hacer aquello, pero no lo hago. Esto es porque aún no he entendido realmente lo que Dios desea. Hermanos, tenemos que entender que la vida cristiana no es una vida de acciones ciegas, veladas, sino acciones que son perfectamente bien entendidas. Le amamos porque Él nos amó primero. Perdonamos porque Él ya nos ha perdonado. Le buscamos cada día porque Él dejó su trono de gloria para venir por nosotros. Caminamos en una nueva vida porque Él ya nos enseñó cómo se tiene que caminar en esta tierra. Y entonces viene la parte más poderosa de esta porción, versículo 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Primero le dijo, enséñame, para que yo pueda conocer tus estatutos, tus mandamientos. Después le dice, dame entendimiento. Ya lo sé, lo entiendo, lo puedo llevar a la práctica, pero en este momento le está diciendo, dame la oportunidad de caminar junto a ti, de poder entender qué es lo que tú deseas y deleitarme. Tú y yo necesitamos instrucciones claras para vivir una vida santa y llena de frutos de bendición. ¿Quién necesita instrucciones para pecar? ¿Quién necesita instrucciones para hacer cosas malas? He visto manuales para construir un mueble, para armar un electrodoméstico, pero no recuerdo haber visto un manual para destruir algo. La destrucción no necesita instrucciones, solamente se necesita voluntad, acción y listo. Aquello que estaba perfectamente bien construido, simple y sencillamente se reduce a una pila de escombros. Para construir necesitamos instrucciones, comprender lo que vamos a hacer y después ir a la práctica. El salmista ya comprendió, ya tuvo la oportunidad de descifrar, ya recibió la instrucción, pero ahora desea llevarlo a la práctica, porque le dice, Señor, quiero caminar por donde tú has pisado. Y en lugar de que esto sea una carga, Él dice, quiero que sea un deleite. Cuando hablamos de la palabra deleitarse, estamos hablando de lo que genera satisfacción, goce, agrado o dicha. ¿Qué te genera deleite? ¿A qué le estás dedicando atención, tiempo y esfuerzo? Porque realmente lo disfrutas. Tú y yo somos personas que le dedicamos más tiempo a lo que nos gusta, a lo que nos produce deleite, a lo que nos agrada. Simple y sencillamente podemos ver cómo las opiniones son variadas cuando decimos, yo no soporto las matemáticas. Y hay gente que dice, me encantan los números. A mí me encanta la historia, me gustan las fechas, me gustan los acontecimientos. Y hay gente que dice, eso me aburre. Tú y yo nos vamos a deleitar, tú y yo vamos a gozarnos en aquello que disfrutamos. Y qué importante es que nosotros, después de haber descifrado la voluntad de Dios, entendido y comprendido, ahora nos deleitemos, abrir su palabra y gozarnos y llorar y emocionarnos, porque cada pasaje trae vida a nuestra vida. Cuando tú y yo vamos hacia un lugar en un auto y entonces nos toca seguir al que va adelante, podemos deleitarnos del paisaje, porque la responsabilidad la lleva la persona que lo va guiando. Algunos incluso, ni en ese rol de seguir a otros, pueden deleitarse, porque van preocupados de no perder al guía, van preocupados en que si va por la ruta correcta. Tú solamente deleítate en el Señor. Algunos durante el viaje disfrutan lo que van viendo. Otros simplemente se duermen y solo esperan llegar. El salmista dice, Señor, quiero caminar contigo. Quiero entender tu voluntad. Quiero seguir tus pisadas. Pero también deseo disfrutar por donde tú me llevas. Pasaremos por lugares hermosos, como otros no tan hermosos. Pero lo que nos ayuda y lo que nos fortalece es que siempre la presencia de Dios estará con nosotros. Por eso, Señor, dame la oportunidad de vivir una vida como a ti te agrada. Y entonces en el versículo 36, el salmista dice, pon en mí el deseo de cumplir con tus requisitos y no el de satisfacer mis deseos egoístas.
Si no eres feliz con lo que tienes, tampoco vas a ser feliz con lo que te falta. La satisfacción humana es uno de los aspectos más difíciles de llenar o de cubrir, porque no podemos sentirnos contentos con lo que tenemos si primero no nos sentimos contentos con lo que somos. Si tuvieras que hacer una reflexión muy personal, pero también una reflexión muy profunda, una reflexión completamente abierta, ¿eres feliz con lo que eres? Disculpa la redundancia. ¿Te sientes feliz con lo que representas? ¿Te sientes feliz con lo que Dios ha hecho en ti? Y es ahí cuando tú y yo podemos dedicar nuestra vida a Dios, cuando estamos realmente satisfechos, cuando realmente confiamos en su provisión diaria. Y es ahí donde vamos a comprender cuál es su plan para nosotros. ¿Alguna vez has jugado el juego de si tan solo tuviera? Es frustrante pensar todo lo que puedes hacer con lo que no tienes o te falta, que fácilmente descuidas lo que Dios ya te ha dado. El salmista muestra su lado humano de una manera completa y plantea la posibilidad de alejarse de Dios al querer tener o ser lo que está fuera del plan de Dios. Si tan solo tuviera más dinero, ¿qué harías? Si tan solo tuviera una esposa, ¿qué harías? Si tan solo tuviera fama o poder, si tan solo fuera un buen cristiano, si tan solo Dios me mostrara su gracia y su amor en este momento. Necesitamos ver lo que ya somos, hermanos. Necesitamos ver lo que ya tenemos. Y entonces comenzar a trabajar con ello. Porque Dios no te va a dar más si primero no usas lo que ya te ha dado. Por eso dice en el versículo 37, aparta mi vista de cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. ¿Qué pregunta podemos sacar de aquí? Señor, ¿acaso estoy viendo cosas que no te agradan? ¿Qué respuestas podemos sacar de aquí? Sí, yo creo que estoy haciendo algunas cosas que no son tan buenas. Los deseos del corazón son producto de lo que vemos, hermanos. Deseamos y codiciamos lo que vemos y entonces lo queremos tener. Muchas veces Dios dice, pero no es para ti, hijo. Pero nosotros decimos, pero yo lo quiero. Y entonces es ahí cuando entonces empezamos a perder de vista lo que Dios desea para cada uno de nosotros. La vanidad de la vida, el salmista la compara con muerte, con un deseo que seguramente nos va a destruir. Pues dice que aparte sus ojos y que después le dé vida de acuerdo a la promesa que le ha dado. Cuando nosotros usamos la palabra vanidad, nos referimos a todo ese conjunto de cosas que existen en nuestro mundo y que tienen una caducidad. Salomón habla de la vanidad de la siguiente manera. Fíjate lo que dice en Eclesiastés 1 del 13 al 15. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento. Como dice el dicho, nadie puede enderezar lo torcido ni contar lo que no tiene. Podemos tener y disfrutar y no tener y disfrutar. Lo que hace la diferencia no es la cantidad de los bienes que poseemos, sino cómo usamos lo que ya Dios nos ha dado. Por eso dice en el versículo 38 y en el versículo 39, confirma tu promesa a este siervo, como lo has hecho con los que te temen. Ayúdame a dejar mis vergonzosos caminos, porque tus leyes son todo lo que quiero en la vida. Confirma tu promesa. Le está diciendo a Dios, tú me has prometido ciertas cosas, Señor, cumple tu promesa, para que yo pueda tener esa paz en mi corazón. ¿Qué promesas le había dado al salmista? Vida, entendimiento, deleite, el poder caminar junto a Él, el ser enseñado. ¿Quiénes son los que disfrutan de estas promesas? Dice el salmista, los que le temen. He escuchado a personas que dicen que nosotros no actuamos por temor a Dios, sino por reverencia. Pero necesitamos entender que el temor reverente
es aquel que entiende de una manera perfecta las consecuencias de desobedecer de Dios, las consecuencias de alejarse de Dios. Algunos consideramos caminar fuera de la presencia de Dios y nos produce temor. Las consecuencias muchas veces no se piensan en el momento. Estamos a punto de pecar y no pensamos en las consecuencias. Estamos a punto de fallar y no pensamos en lo que va a venir después. Muchos de nosotros vivimos solamente en el momento. Algunos de nosotros no pensamos más allá, sino solamente en lo que queremos en ese momento. Por eso está diciendo el salmista: Señor, líbrame de mis caminos vergonzosos. Una comunión diaria con Dios te va a alejar de la vergüenza, va a poner límites para que no nos salgamos del plan de nuestro Dios. Hay una historia muy hermosa en la Biblia de un hombre que viene y le grita al rey David cuando él iba huyendo por un golpe de estado de su hijo mayor. Le gritaba asesino, sanguinario, conceptos que no podía decirle en otras circunstancias de frente. Cuando David está a punto de morir, le dice a su hijo Salomón lo que este hombre le había hecho y le había dicho. Y le pide que sea sabio al actuar con este hombre por lo que él había hecho. Salomón, en toda esa sabiduría que Dios le había concedido, le permite la vida a este hombre, pero le pone límites a su acción. Le dice: tú vas a poder disfrutar, vas a poder trabajar, vas a poder vivir, pero dentro de estos límites. El día que tú te salgas de estos límites, entonces ese día se va a terminar tu vida. Aquel hombre aceptó la oferta y durante un tiempo estuvo bien. Un día, curiosamente, se le pierden unas burras y entonces sus siervos vienen y le dicen: ¿sabes qué? No las encontramos. Aquel hombre no pensó en ese momento que él estaba dentro de unos límites. Tenía absolutamente todo. Estaba disfrutando de toda la bendición que Salomón le había concedido y cruzó el límite, pensando que no iba a haber consecuencias, pensando que Salomón no se iba a enterar. Inmediatamente vinieron con el rey Salomón y le dijeron: aquel hombre cruzó el límite, se salió, rompió el trato. Y entonces Salomón dio la orden para que aquel hombre inmediatamente muriera. Tú y yo tenemos la oportunidad de vivir, de disfrutar. Tenemos la oportunidad de hacer tantas cosas. Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar, de deleitarnos, de disfrutar, de hacer tantas cosas. Pero muchas veces nuestros caminos vergonzosos nos sacan de ese límite. Pensamos que no va a haber consecuencias. Pensamos que no va a haber problemas. Pensamos que Dios nos va a perdonar una vez más. Y en efecto, si tú y yo nos arrepentimos, vamos a ser perdonados, pero las consecuencias van a continuar. El salmista dice: ayúdame a dejar mis caminos vergonzosos. ¿Tú tienes algún camino vergonzoso? ¿Hay algo que te gustaría que se quedara en el silencio, que nadie lo supiera? Déjame decirte que Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y Él es el único que puede ayudarte para que te alejes de ese proceder. ¿Cuántas veces te has salido de los límites pensando que nada va a pasar? Muchas veces cedemos a la tentación y pensamos que no va a haber consecuencias. Por eso el salmista dice: anhelo vivir en tu camino. Es todo lo que quiero. Deseo disfrutar y celebrar. Señor, apártame de la actitud de llorar y sufrir pensando no lo hubiera hecho. Y él termina diciendo en el versículo 40, yo anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia, anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu justicia. El salmista ya había pedido ser enseñado, ya había pedido poder tener entendimiento, ya le había dicho, Señor, quiero seguir tus pisadas, quiero deleitarme en ti. Ahora le dice, quiero renovarme. Cuando hablamos de renovar, es que entendemos que el Señor es el único que puede cubrir nuestra vida, el que alienta nuestro espíritu y el que nos da vida una vez más a nuestro espíritu. Renovar es cuando tú y yo estamos constantemente quitando esos pensamientos de fracaso, quitando esos pensamientos de maldad y empezando a tener la mente de Cristo. Pero para que esto pase, tú y yo necesitamos obedecer los mandamientos de Dios.
Para poder tener una buena renovación, necesitamos creerle, necesitamos comprenderle, necesitamos conocerle y entonces después deleitarnos en sus caminos. Esta noche, ¿tienes todavía algún camino vergonzoso? Esta noche tienes que hacer una evaluación personal y decir, creo que he dejado de caminar por las mismas pisadas del Maestro. Esta noche puedes decir, he dejado de deleitarme, me pesa tanto leer la Biblia, me cuesta tanto trabajo orar, me cuesta tanto trabajo conectarme con Él. Es momento de voltear nuestros ojos al cielo y decirle al Señor, enséñame una vez más, enséñame que tú eres todo lo que yo quiero y anhelo. Se lo decimos a nuestro Dios. Padre amado, enséñanos. Padre amado, pone en nuestro corazón ese deseo ferviente, ese anhelo, Señor, de conocerte más. Pon en cada uno de nuestros corazones, Señor, también la oportunidad de deleitarnos en tu palabra, de gozarnos, de poderle dedicar ese tiempo y cada uno de nosotros encontrar vida en ti. Padre amado, si hay alguien en esta noche que en este momento está siendo tocado por el Espíritu Santo y se está dando cuenta que todavía hay caminos vergonzosos, Padre amado, que todavía hay pensamientos que no te agradan o acciones, Señor, que rompen esa barrera de comunión contigo. Padre amado, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, trabaje en ese corazón y que pueda haber este día un arrepentimiento, que pueda haber este día una confesión y poder ser enseñados solamente por ti. Gracias, Padre amado, porque a través del escrito de este salmista nosotros podemos entender que tú deseas tener una comunión con nosotros, deseas enseñarnos, pero también deseas enseñarnos a deleitarnos en ti y en tu palabra. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y gracias porque siempre estás con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengan una noche maravillosa y que la presencia de Dios esté en su hogar.